soy el Master Health Coach Juan Brenes. Hoy nos acompaña Jorge Morera, Claudio Gamboa, Víctor Vargas detrás de cámaras y Oscar Vega. Hoy vamos a evacuar varias dudas que me han hecho durante el tiempo. Juan, me preguntan que cuáles son las 3 maneras de aumentar la masa muscular. Bien, las 3 maneras son palanca mecánica, estrés metabólico y por último ruptura de fibra muscular. La palanca mecánica es cuando hacemos por ejemplo, una flexión de codo. Ahí estamos generando palanca mecánica si tenemos algún peso o contrarresistencia. Cuando llegamos a hacer eso varias veces y bajamos el peso contra la resistencia a la gravedad, generamos estrés metabólico. Y por último, se genera la ruptura de fibra muscular, ahí se genera la hipertrofia. Eso sumado, obvio, a una alimentación basada en el objetivo de la persona y que vayamos con un ciclo anabólico en el cual entremos a descansar bien. Juan, mira, es que ahora que comentando de la alimentación, me preguntan que qué efecto genera el carbohidrato dentro del organismo. El organismo tiene 3 tipos de energía o combustible. El primero es el carbohidrato, el azúcar, por decirlo de alguna manera. Luego es el glucógeno y por último la grasa. Normalmente a la dieta que tenemos los ticos se basa en carbohidratos, lo cual no es muy recomendable porque por estudios se ha descubierto que la insulina al aumentar aumenta el guardar la grasa y los mismos carbohidratos en forma de grasa. Por ende, no es muy efectivo durante el tiempo porque al generar ese aumento de insulina constante, la persona puede llegar a generar enfermedades ya degenerativas o diabetes, entre otras. Juan, y a veces que la gente quiere tener un cuerpo marcado, pero sigue comiendo carbohidratos. Ok, vamos a ver, hay que entender algo. Nuestro abdomen muchas veces genera permeabilidad intestinal, lo que significa que el intestino se inflama y el abdomen se relaja, porque el cerebro manda una señal diciéndole a esos músculos que se relajen para que el intestino se mantenga un poquito inflamado. Muchas veces me pasa que la persona viene y me dice, es que hago mucho abdominal, es que estoy comiendo bien, y aún así no veo lo veo marcado. Bueno, primero hay que entender que la grasa que está entre músculo y piel es la que hay que bajar para que un músculo se vea, llegando a verse la tonificación. Y por otro lado también que el músculo tenga que estar, por decirlo de alguna manera, tenso o tonificado, ya que si la inhibición refleja que se genera en el abdominal, se ve por la permeabilidad o la inflamación del intestino, se va a ver una pancita normalmente, y eso es muy común, que la gente me diga, es que yo me levanto en las mañanas, tengo el abdomen plano, y resulta que como algo y ya se me inflama. Bueno, entonces hay que quitar lo que inflama. O sea, entonces los cuadritos se hacen en la cocina y no en un gimnasio. Las dos, porque ocupamos generar hipertrofia en esos grupos musculares también, para que vayan aumentando los cuadritos, como le llama la gente, y obviamente con la alimentación vamos a ir a quitar esa inflamación y a su vez generando la hipertrofia en cualquier grupo muscular. Hola Juan, yo entré con la perspectiva de aumentar masa muscular, pero todavía no me queda claro cuántas veces a la semana debo entrenar cada grupo muscular. Bueno, Oscar, para resumirte, todos los estudios que hasta el momento he leído, básicamente ha cambiado mucho el concepto de hipertrofia con respecto a antes. Antes se trabajaba en lo que es el ciclo Wader, que es trabajar un grupo muscular a la vez desde que la persona empezaba a entrar a un gimnasio y quería generar hipertrofia. Pues resulta que los estudios más recientes han descubierto que las cadenas cinéticas musculares a nivel de fuerza generan esa palanca mecánica que se ocupa para aumentar la masa muscular, aumentando la capacidad de fuerza, generando que ya al generar el aislamiento de cada músculo vamos a generar un estrés metabólico más efectivo y por ende una ruptura de fibra muscular más efectiva. Eso unido a un plan de alimentación que sea hiperproteico según el peso de la persona y según el estilo de vida, como coma, como duerma, que trabaja y todo eso, y el ciclo anabólico, que es el ciclo de sueño, que es uno de los más importantes, por no decir lo que es más importante, y eso sumado a un grado de estrés, hay que ver el estrés de la persona también, porque recordemos que el estrés genera cortisol en exceso y hace que la masa muscular, articulaciones, se consuman y se convierten en azúcar, evitando el proceso de la hipertrofia. Y también otra cosa, que el cortisol básicamente cuando aumenta disminuye la testosterona, entonces cuesta más generar hipertrofia, ya que sabemos que la testosterona y básicamente es la hormona que nos ayuda a aumentar la masa muscular. Por ende, todo esto que me estás preguntando, habría que hacer un análisis de una persona y analizar todo lo que acabamos de hablar y ver cómo lo incorporamos a ese tipo de entrenamiento. Depende, si la persona es muy nueva, hay que incorporarla con ejercicios de cadena cinética muscular. Por ejemplo, qué sé yo, si queremos trabajar la hipertrofia en el tren inferior y también hipertrofia en lo que es la cadena posterior, por ejemplo la espalda o los dorsales,
se genera un ejercicio como el peso muerto, que trabaja toda la cadena posterior. Y esos trabajan en grupos musculares diferentes, pero a la vez unidos. O sea, básicamente es una cadena cinética. Entonces, ya después de eso, se van aislando los músculos hasta generar ese estrés metabólico y luego esa ruptura de fibra muscular, sumado a todo lo anterior que ya hablamos. Muchas gracias. Mucho gusto. Juan, a mí me gusta mucho levantar peso. He escuchado mucho de la faja. Vos hiciste un video hace poco de la activación, pero a la gente tal vez no le quedó muy claro eso porque me siguen preguntando que si no siento dolor al levantar tantas cargas. Claro. Bueno, no sé si te acuerdas cuando levantaste las 550 libras en Joe Carey. Ese ejercicio necesita mucha fuerza de core y lo que hicimos básicamente fue una reactivación de core con ejercicios literalmente para eso. Que yo no recomiendo que alguien quiera levantar cargas si no se genera una reactivación de core primero y una alineación articular primero, ya que si le metemos carga al cuerpo, el cuerpo va a querer compensar de alguna forma sobrecargando algún grupo muscular o generando algún tipo de daño en articular o algún tipo de daño de alguna manera, por decirlo así. Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer eso, primero activar el core, sentir ya cuando el core se activa y irlo activando conforme el proceso pasa para ir aumentando las cargas, nunca dejar de entrenar el core, de activar la reactivación neuromuscular del core, porque no es lo mismo hacer abdominales que la reactivación neuromuscular del core, ya que el abdominal solo trabaja grupos específicos, sino una unión cinética, como hablaba anteriormente, que lo que hace es que nosotros tenemos una faja que amarra todo el sistema del core, protegiendo a nuestro cuerpo cuando le metemos una carga. Se activa con una respiración diafragmática. Entonces, ¿cómo levantaste ese peso? Con eso, activando esa faja a través de la respiración diafragmática y la reactivación neuromuscular de esa zona. Por ende es que yo no recomiendo usar fajas al principio, porque al principio la persona se confía de la faja y la faja no está generando esa reactivación neuromuscular. La persona al sentir la presión con la faja cree que la faja está protegiendo y no va a llegar a lograr eso nunca, ya que nuestros grupos musculares, los más profundos o los primeros hasta los externos, ellos no van a llegar a activar nada con que presiones. Entonces lo que hace esa sensación inconsciente en la persona es que le mete carga, hace movimiento con mucha carga y va a generar sobrecargas normalmente en los cuadrados lumbares y en la columna, y eso a futuro va a generar hernias o daños de alguna otra forma, ya que el cuerpo es inteligente por naturaleza y él antes de caerse prefiere compensar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos caminando, se nos suelta el pie y lamentablemente ya ahí generamos un desguince o alguna tendinitis o alguna cosa de esas, porque el cuerpo antes de caerse él va a sacrificar. Entonces la recomendación sobre la faja para mí es que se la ganen primero reactivando el core, y igual que vos no tuviste que utilizar faja, no te pasó nada levantando esas 550 libras en Joe Carey en unos 20 metros, o sea que es mucho peso para una persona que viene empezando prácticamente, que tienes como 6 meses, 7 meses en esto y no te pasó nada. ¿Por qué? Porque anteriormente hicimos una preparación previa en ese core y reactivación neuromuscular. No exactamente tiene que ser uno marcado para tener activado el core, ¿no? No, para nada. De hecho, los strongman, ustedes los ven y son personas que se ven muy gruesitas, pero debajo de esa grasa también hay demasiado músculo, muy grandes cantidades de músculo, que por ende tienen que comer dietas hipercalóricas, hiperproteicas, para poder mantener esa masa muscular, y ellos ya han trabajado la reactivación neuromuscular, porque si no se genera esa reactivación neuromuscular y esa alineación articular, repito, si le metemos carga va a colapsar, y son grandes cantidades de peso que se manejan como para que solo una faja vaya a proteger. Juan, tenía una pregunta. ¿Cómo nos afecta la parte mental cuando hay una lesión de por medio? Bueno, como a vos te pasó, Clau, por los accidentes que has tenido, normalmente nosotros tenemos algo que se llama traumas complejos, que cuando generamos ya sea traumas físicos o emocionales, el cerebro no detecta el tiempo, lo que genera es esa conexión inconsciente hacia eso que sufrimos y nos lleva a generar esos miedos o limitantes a volver a entrenar o a hacer algún movimiento, obviamente, y tiene sentido porque no nos queremos volver a lesionar, pero cuando tenemos una recuperación funcional buena, o sea, óptima, podemos trabajar de nuevo a recuperar básicamente ese movimiento que hemos perdido. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Es el limitante mental, porque muchas personas no entran en ese estado porque el cerebro, al ser vago por naturaleza, va a justificar el hecho de que no puedo, no debo, me va a doler, y obviamente va a doler, porque toda recuperación va a doler, es normal. Ahora, llegando a ese punto, es importante entender que el miedo, la vergüenza y la culpabilidad son limitantes en cualquier área de nuestras vidas.
y por ende también una lesión, ya que la persona va a ir y va a decir voy a hacer mal el ejercicio, voy a estar mal, generando una respuesta de ansiedad. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una lesión, o en tu caso tienes una lesión, venimos y vamos a decir voy a hacer todo mal y todo lo demás, adelantan el proceso, llevan el cerebro a un futuro donde el futuro no existe, lo que genera es ansiedad. Entonces la persona no va a querer ir a hacer eso, ya que el cerebro al ser vago prefiere meterlo en ese círculo de confort y tener ese miedo como justificación para no salir de ese círculo de confort. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero hay que salir de ese círculo de confort, confrontar ese miedo obviamente con un profesional que ya esté capacitado para recuperarte funcionalmente y por ende que vayas viendo las capacidades que tienes y que has perdido y que vas generando durante el proceso para que ahora sí agarres más confianza, el cerebro entienda que salió de ese círculo de confort, que ya no quieres estar ahí, generando una liberación de dopamina después de entrenar también, y lo que hace es que en el cerebro, en el núcleo accumbens, se genere una reacción adictiva prácticamente al ejercicio, que es lo que pasa con mucha gente, que me hicieron una pregunta sobre la dopamina. Básicamente lo que se hace es que después de que se entrena, se libera y es como una droga para nosotros. Entonces la persona ya lesionada pierde ese miedo y a su vez genera esa reacción en la cual esa dopamina hace que la persona bien tenga ganas de volver ahí. Pero si no limitamos nuestra mente, si la limitamos con justificación, obviamente nuestro sistema va a generar otro tipo de hormonas haciéndonos sentir mal para quedarnos en ese círculo de confort, ya que el cerebro es vago por naturaleza. Ok, y físicamente, si tengo molestias, se me recarga, algunos ejercicios en especial para ir avanzando. Ok, primero hay que evaluar los patrones de movimientos básicos del ser humano. Es importante entender que quien no evalúa está adivinando. En mi caso yo hago evaluaciones sobre el movimiento humano, sobre los patrones básicos del movimiento, que son los que debemos de tener naturalmente óptimos para poder movernos bien a altas edades. O sea, para no depender de nadie que nos ayude ni nada de eso. Primero, eso es importantísimo. En este momento, yo decirte específicamente a vos, sí puedo porque ya he evaluado, pero por ejemplo a otras personas no se los puedo decir específicamente porque no los he podido evaluar. Pero sí es importante evaluar y luego dar recuperación funcional a una lesión. Y obviamente va a doler, pero no tiene que doler de una manera en la cual uno ya entiende cuál es el dolor negativo, porque no se está haciendo bien, o cuál es el dolor positivo, que sí se está haciendo bien. Juan, y digamos, como Claudio que tiene tiempo de estar entrenando y por la lesión dejó de entrenar, ¿ahí es regresiones o progresiones lo que comienza a hacer? En realidad, progresión se le dice a un ejercicio en el cual la persona no puede hacer y vamos haciendo ejercicios hasta que progrese, valga la redundancia con la palabra. Y la regresión es en el momento en el que la persona hacía bien el ejercicio y qué sé yo, sufrió una lesión o algo así, entonces hay que regresarlo a patrones básicos del movimiento para volver a incorporarlos en progresiones. ¿Ya? Entonces se puede usar prácticamente en términos parecidos. Ok, ahora que tocaste la dopamina, Juan, hay personas que digamos, es adicta a la dopamina. Claro, todos en realidad, porque cuando generamos el aumento de dopamina en el núcleo accumbens, que está en el cerebro, eso hace que nosotros nos sintamos demasiado bien y al sentirnos muy bien generamos una adicción como cualquier droga. La ventaja de ella sí se genera de una manera natural, con el ejercicio, con la meditación y de otras maneras. Esta droga se vuelve adictiva y más bien hace que la persona genere una motivación intrínseca, moviéndola hacia ese objetivo. ¿Qué sé yo? Las personas cuando vienen a mi centro, normalmente yo inconscientemente hago que se motiven y después de entrenar, al otro día vienen y me dicen, verás que me siento muy motivado, nunca he hecho ejercicio. Y la persona se da cuenta que lo que está generando es aumento de hormonas que la hacen sentir bien, entre ellas la dopamina. Bueno, Juan, he escuchado sobre el efecto rebote de la proteína, quería obtener más información sobre eso. Claro, bueno, hay que entender que la proteína es para generar síntesis proteica, que es aumento de la masa muscular a través de la construcción de la misma. Ahora, para generar eso, hay que aumentar el nitrógeno para que genere un proceso interno fisiológico para generar toda esa reconstrucción, valga la redundancia. Ahora, el efecto rebote se da cuando no se suplementa bien. Primero, hay que entender todo el proceso del ciclo anabólico que lleva a la reconstrucción del músculo, que es todo lo que hablamos anteriormente. Eso sumado ahora, si queremos suplementar, es porque ya del todo no nos cabe la cantidad de comida que necesitamos, dependiendo de la masa muscular que queramos tener o el peso al que queramos llegar con masa muscular. Ahora, ya entendiendo eso, hay que ver el estilo de vida de la persona, su somatotipo y hacer unos test genéticos para ver por lo menos a través de preguntas
e inconscientes qué es lo que la persona necesita, porque hay tipos de metabolismos distintos, los cuales no todos van a responder igual ante lo mismo. Por ende, no es lo mismo suplementar a una persona que está empezando a una persona que ya tiene mucho rato entrenando. Es muy distinto. Entonces, todo tiene que ver y es delicado el tema cuando realmente no se hace con conciencia. Hay que hacer unas evaluaciones, unas valoraciones y yo lo que recomiendo primero es la alimentación natural. Ya si del todo la persona no le cabe tanta comida porque quiere aumentar masa muscular, ahora sí se genera una suplementación, la suplementación del grupo 1, que normalmente son los suplementos a nivel científico que son más comprobados que no generan ningún tipo de daño de ninguna manera. Entonces, a no ser que sea que se sobrepase esa cantidad, ya que si se sobrepasa la cantidad de proteína, el riñón va a tener que desecharla, por ende el riñón se va a forzar tanto que a futuro podemos generar daño renal. Pero eso es muy difícil que ocurra si se suplementa bien. Juan, siento que ahí, digamos, quedaron muchas dudas por el efecto rebote. En mi caso, yo quiero aumentar masa muscular, pero eso va complementado también con el deporte. Claro, sí, todo tiene que ver. Recordemos que cuando uno quiere hacer o entrar en cierto estado para poder generar un objetivo, tenemos que tener muy en claro 3 áreas, que es las que siempre les recomiendo, que es la parte mental, lo que hablaba anteriormente sobre el cortisol y todo lo demás, la parte de la alimentación, que es lo que comemos es lo que somos prácticamente con respecto a la parte física, y la parte del entrenamiento. No todas las personas tenemos el mismo cronotipo, o sea, que ahora nos levantamos, a qué hora nos dormimos, no todas las personas tienen un ciclo anabólico igual, no todas las personas tenemos el mismo metabolismo y por ende no todos somos iguales. Entonces, ¿qué les garantiza a las personas cuando llegan a consumir algo sin alguna evaluación previa o sin ser guiados por un profesional que los guíe bajo todo ese tema de redundancia? En mi caso, yo siempre evalúo, siempre. Y si alguien quiere consumir algún tipo de producto, primero vemos cómo está todo lo anterior, la parte del estrés, la parte de la alimentación natural, y después de eso, ya si lo necesita, yo sí le recomiendo algún tipo de suplemento, pero solo si lo necesita, repito, como en el caso anterior de Morera que me preguntó eso, es si la persona ya no le cabe la suficiente proteína, que es muy incómodo, porque para muchas personas que quieren aumentar masa muscular, realmente hay que comer demasiada proteína, o sea, mucho, carne, huevo, pollo, pescado, o sea, hay que comer demasiada para poder aumentar la masa muscular. Por ende, ahí yo sí recomiendo, vamos a decir, yo no le llamo suplemento, le llamo un complemento, porque suplir es quitar una comida para meter ese suplemento, lo cual no es cierto, es complementar nuestra dieta diaria o nuestra alimentación diaria, yo le llamo alimentación porque es un estilo de vida, ahora sí, con esa proteína que se necesita, pero a lo que ocupa la persona. Entonces, no se va a generar un efecto rebote, por la pregunta que hiciste, si se hace bien. Juan, ¿qué tan cierto es que la grasa se transforma en músculo? Bueno, eso es una creencia vieja sobre eso. Básicamente, el proceso de oxidación de grasa, cuando regeneramos tejido muscular, se da cuando nosotros entrenamos, liberamos ácido láctico o lactato que se intercambia en el hígado por glucógeno y se usa grasa como fuente de energía para regenerar el tejido. Ok, entonces, básicamente, en esa explicación, en resumen, es que cuando regeneramos tejido, oxidamos grasa. O sea, en el ciclo anabólico y de descanso, no es cuando uno entrena. La gente cree que va a entrenar y oxidar grasa, a no ser que esté en cetosis o cetogénesis o quilogénesis. Sí se logra usar la grasa como fuente de energía cuando uno entrena, pero cuando no, que es una mayoría de las personas cuando consumen una dieta alta en carbohidratos, el índice glicémico al mayor a 0.35, eso no deja que pase a usar la grasa como fuente de energía. Entonces, cuando sucede eso, el ciclo regenerativo se da cuando uno descansa, oxida la grasa y genera músculo. Lo que pasa es que, vamos a ver, una persona necesita no va a aumentar la masa muscular a la misma densidad de la grasa porque la grasa es 3 veces más grande que el músculo, pero es 3 veces más liviana. Entonces, va a ir bajando su compostura física, la forma de medidas, y va a ir aumentando la masa muscular, pero en cantidad no va a ser lo mismo. Juan, ¿qué tanto afecta el consumo de alcohol y tiene uno algún tipo de cantidad que puede consumir? Okay, como hablamos anteriormente, el hígado procesa alcohol cada cierto tiempo, por decirlo de alguna manera, no voy a especificar perdón, en una persona, ya que no todos somos iguales. Entonces,
También depende del estilo de vida, qué tanto estrés genera la persona, cómo esté su hígado y todo lo demás, porque por ejemplo las personas que entran en cetosis normalmente hacen un cambio metabólico en el hígado, movilizando las grasas y generando BHB, beta-hidroxibuteratos y ketones, para usarlos en nuestro organismo para regular todo de una forma más efectiva que lo que son los carbohidratos. Ahora, ya entendiendo eso, entre más limpios tengamos nuestro cuerpo, nuestro hígado va a recibir con más daño lo que es drogas como el alcohol, por ejemplo. Y no solo eso, afecta al sistema nervioso central, lo que hace que el sistema automático genere aumento del cortisol por estrés y haga que nuestro cuerpo crea que estamos en un sistema de estrés. Entonces, el alcohol no solo afecta en el hígado, sino todo lo que tiene que ver en el ciclo anabólico regenerativo también y en otro montón de cosas. Bueno, hace poco yo estaba levantando una carga con un rueda de cola y se me hizo una contractura. Mucha gente lo que hace es ir a un fisio, pero yo te busqué a vos más que todo porque yo sé que sos especialista sobre el área, para que me hicieras una descarga. No sé, digamos, qué le puedes recomendar a la gente cuando sufre lesiones, cuando levantan pesos pesados relativamente, para alguien que no está anuente a levantarlos, como vos decías, la activación de core y todo eso. Sí, claro, entiendo. Bueno, en mi caso, como eras boya, yo sabía, porque yo te he hecho las evaluaciones previas, sé cuál es tu alineación articular, cómo venimos con la parte de reactivación de lo muscular, la recuperación funcional sobre cómo alinear el cuerpo para estabilizar y reactivar ciertos músculos. Entonces, todo este tema pude ayudarte con esa contractura que tenías porque supe dónde era y cómo estaba y cómo funciona y por qué se te generó, ya que yo estaba ahí presente cuando estaba levantando esa carga. Personas que no saben del tema, sí les recomiendo mejor ir de un profesional o un especialista, ya que al no saber, entonces no van a saber qué hacer. Porque muchas veces una sobrecarga vamos a ver, por desalineación articular va a generar sobrecarga en otras áreas. Por ejemplo, a mucha gente le duele el hombro y es porque el mango rotador se tira hacia adelante, genera un pinzamiento, lo cual sigue haciendo el ejercicio, se va poniendo cada vez peor, ya que se pone más tenso el músculo que está generando la compensación de la carga. Entonces, normalmente lo que pasa es que el pectoral mayor se acorta, el hombro se tira hacia adelante, se sobrecarga el trapecio y eso hace que a la persona le duele más el hombro todavía, ¿verdad? Por ese lado, son muchas de las lesiones que pueden pasar o dolores. Entonces, ya como yo entiendo cómo funciona, yo voy a hago valoraciones y pruebas y ya depende de eso sé dónde puedo hacer masaje de descarga y el por qué. Normalmente, básicamente, son masajes miofasciales también, que es lo que liberan las fascias, son grupos de músculo y piel que se pegan y lo que hay que hacer es masajearlos bien duro para que eso se despegue. Pero no solo quedar con eso, sino darle flexibilidad y movilidad a la articulación para que cuando vayamos a meterle esa carga, el cuerpo compense de una manera óptima y no vaya más a cargar ese tipo de movimientos. Cuando pasó eso, por dicha supe qué pude hacer, ya que ya conozco tu cuerpo, ya hacemos las evaluaciones y todo lo demás, ya supe qué hacer. En el caso de las personas que tienen algún tipo de carga muscular, porque hicimos muchas sentadillas, en el gastronomio hicimos, no sé, muchas sentadillas saltadas, o corrimos mucho, cosas así, se pueden hacer masajes de descarga con floor runner, que son o con piedras o algún tipo de tronquito redondo, y que si duele bastante ese masaje para que se liberen las fascias, y eso alivia mucho el dolor. Y normalmente, básicamente es algo tan simple como eso, un masaje de descarga. O muchas veces a la persona le duele la rodilla y con que estire el cuádriceps ya se le alivia la rodilla. ¿Ya? Obviamente eso alivio, ¿verdad? De momento, si queremos realmente ver cuál es el problema, hay que hacer evaluaciones. Ahora que decís lo del free run y eso, man, vieras que cuando yo me lo paso, a mí no me hacía nada, hasta que vos me explicaste con las barras y todo eso, cosas más pesadas. ¿Eso a qué se debe? A que el grupo los grupos musculares o los músculos, por ejemplo en tu caso, son más grandes, ya que nos enfocamos a eso. Entonces, en esta contractura que se dio ese día, yo tuve que usar inclusive mi rodilla para poder llegarle al músculo, porque con un floor runner normal no le va a llegar. O sea, con utilizar la rodilla o la piedra redonda que tenemos para hacer los masajes, ya que sin eso no le podía llegar. Entonces es muy importante que cuando alguien va a hacerse un masaje miofascial hay que entender qué tan profundo es el masaje. Normalmente yo lo que recomiendo es que si se va a hacer masaje miofascial en el músculo, por ejemplo en el cuádriceps, que donde más duele, más presionen y se queden unos 10 segundos presionando ahí. Y si no les llega tanto con el floor runner, ya que tienen partes muy suaves, entonces que lo hagan con un tronco o una piedra. Aquí lo hacemos con la barra olímpica, también la persona se siente y se masajea,
o cosas así, generando un alivio casi que instantáneo en la rodilla en dado caso que sea una sobrecarga por eso. ¿Y cómo supiste vos que tenías que profundizar más ahí, la contractura que se me hizo? Obviamente uno sabe que es un accidente de deporte, en todo deporte puede sufrir un accidente en segundos, pero ¿cómo supiste vos de dónde llegar? Sí, la razón de eso es que, por ejemplo, muchas veces las personas son limitantes por dolor y es normal y es natural, ya que yo aquí recomiendo a las personas que cuando hay dolor en alguna articulación o alguna aflicción, por ejemplo, si me duele el codo, que me avise inmediatamente para ver qué hacemos, para que no siga haciendo el ejercicio porque va a generar una lesión, o sea, literal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una persona con una contractura, en el caso que a vos te pasó, y yo te hago presión y vos no sentís tanta presión y ya yo sé que tenés unos grupos musculares muy grandes, entonces ya yo entendí que a la gente que es de grupo muscular grande tengo que meterme muy profundo con respecto a una piedra, mi rodilla o un codo para poder masajear esa área que necesito, ya que recordemos que son capas de músculo, entonces no le va a llegar a la capa interna que más quiero llegarle si apenas lo masajeo suavecito, o porque me duele mucho entonces no lo hago. Entonces muchas veces pasa eso, a una persona le duele una contractura, le hace un masaje y no se lo alinean, pero es que falta más presión para poder llegar a donde queremos. Sí, en mi caso yo, vos me enseñaste a hacer masajes solo, ¿verdad? Y yo me hacía con piedra y no sentía nada, llegar al punto de que te me sentiste encima para hacer esa descarga y como nuevo quedé. Eso es por entre más capas, hay que hacer más profundo el masaje. Sí, entre más, es que es más grande el músculo, más profundo hay que hacerlo. Y como vos ya sos grande con respecto a la parte muscular, porque has venido entrenando para eso, entonces a vos es diferente hacer solo a una persona que no tiene músculo. Y eso es mejor que vaya donde un especialista para que se lo haga, no es recomendable hacerlo solo. Sí, o que se lo enseñe a alguien, pero en algo muy básico, por ejemplo los masajes miofasciales con floor runner, cosas así, se puede enseñar, de hecho yo a la gente le enseño para que lo haga antes del entrenamiento. Vimos un video hace poco, Juan, de un muchacho que se le partió el pectoral. ¿Eso es algo parecido a eso o es por una manera de calentar o por qué pasó eso? Normalmente cuando nosotros entrenamos, obviamente se regenera tejido y si nosotros no generamos movilidad y flexibilidad de articulación y de esos grupos musculares, va a llegar a generar una atrofia muscular y a tal punto en el que cuando le damos mayor tensión se rompe. Entonces eso fue lo que le sucedió a ese muchacho. Entonces llegando a ese lapso se ve donde se parte el músculo. ¿Por qué a nosotros no nos ha sucedido? Por ejemplo, a mí por dicha no me ha sucedido, porque yo hace rato vengo trabajando la recuperación funcional desde que la estudié y profundicé en el tema y leo muchos libros sobre ello. Yo lo que hago es hacer eso y llegar a una movilidad óptima para poder generar así cargas un poquito más pesadas, ir avanzando en el tema, aunque la edad avance, el cuerpo igual se va a mantener joven. Bueno, ahorita nos hicieron una pregunta que es muy cierto, a veces la gente deja de comer para adelgazar y no se da cuenta que también baja músculo, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, con respecto a esa pregunta, bueno, lo que entiendo es que no hay que dejar de comer para no bajar músculo, y obvio, ¿verdad? Ya que nuestra síntesis proteica se genera a través de cuánta proteína consumamos y el ciclo anabólico, regenerativo y todo lo que tiene que ver con eso que hablamos anteriormente. Ahora, sí hay que evaluar, hay que ver si la persona tiene algún tipo de patología, algún tipo de situación en especial que hay que arreglar su alimentación o su estilo de vida dependiendo del objetivo, ¿verdad? Ya que si es una persona que es normal pero tiene un poquito de obesidad porque, qué sé yo, descuidó su estilo de vida, entonces lo que se hace es una evaluación, cuántas calorías quema al día, de evaluación de su hematotipo, también test genéticos, saber qué tipo de metabolismo está generando con respecto a eso y ir a ver y ahora sí, cuánta proteína deberá consumir dependiendo de su entrenamiento, ya que normalmente las personas consumen cierta cantidad de proteína, las personas que no entrenan, para mantenimiento, pero no para una evolución a nivel muscular o para crecimiento de músculo o habilidades y todo este tema que es importantísimo en lo que es la regeneración y estilo de vida, ya que el ser humano está hecho para moverse. Entonces, ya respondiendo a la pregunta, lo que te quiero dar a entender es que si tenemos cierta cantidad de comida hay que ver cuál es la comida funcional para cada uno y quitar la que no es funcional para nosotros y meter la que sí es funcional y mantener esa cantidad dependiendo de la persona durante cierto tiempo, ir evaluándola cada cierto tiempo con respecto a su estilo de vida, repito. Vamos a ver, normalmente se creía que el 80% era comer bien, básicamente, pero normalmente nos damos cuenta recientemente, según estudios, que la parte emocional es tan importante como las otras.
como la parte de entrenar, la parte de alimentación, ya que si emocionalmente estamos muy mal, entonces nuestras otras áreas también se van a caer. Entonces, qué sé yo, las personas estresadas, el estrés está muy ligado a un montón de obesidad, de delgadez extrema, cansancio extremo, diaforesis, diabetes, cosas así. Entonces, aunque la persona no coma mucho, igual puede generar un resultado fisiológico negativo ante una situación. Entonces, el objetivo mío es darle a entender a las personas que es un estilo de vida, es algo general. Las personas tenemos que tener un estilo de vida, no solo una dieta, porque si no con una dieta, nosotros lo que vamos a hacer es creer que ya comemos cierta cantidad de meses y ya está bien, comemos eso y ya está bien, pero generamos efecto rebote. Con respecto a ese tema, pasa mucho y sabes que yo generé efecto rebote y esto y lo otro, ya que conviene y me dice la gente y yo les explico que es un estilo de vida. O sea, tenemos que entender y tener claro que tenemos que tener conciencia en qué tanto emocional, bien estemos o mal, en que la alimentación también podemos entender. Ahora hay mucha información por todo lado. En mi caso, yo tengo una biblioteca de más de 10.000 libros en PDF y yo los regalo a mis clientes cuando vienen, ya que es importante que aprendan sobre los temas y en la parte del entrenamiento enfocarlo a su objetivo y a su meta, pero aplicar eso diariamente en su estilo de vida. Entonces, Juan, así en pequeñas palabras, la gente cree que uno dejando de comer va a adelgazar y más bien comienza a comer el mismo músculo y el mismo organismo comienza a no funcionar como tiene que ser, ¿cierto? En realidad sí, porque hay que generar un déficit calórico. Según su consumo calórico diario, hay que generar un déficit calórico. Entonces, de cierta manera, sí hay que bajar el consumo calórico diario, pero no me refiero a bajarlo en proteína, ¿sí? Porque hay que evaluar qué peso tiene, la masa muscular, la grasa y todo este tema, y hacer un cálculo dependiendo de la persona, repito, cuál sea su objetivo, si es una persona que no hace nada, o sea, con respecto al ejercicio, o si es una persona que sí se ejercita, porque ahí cambia ya mucho esa situación. Y mucha gente, Juan, en ese caso hace dietas así inmediatas casi, que quita un montón de comidas y no se da cuenta de que es un vicio. Sí, claro, entiendo. Ajá, sí, claro, yo entiendo que lo que me quieres dar a entender es que no hay que quitar ciertas comidas para no bajar músculo. Okay, entonces, sí, claro, no hay que quitar la proteína porque es lo que regenera el tejido muscular. Si hacemos eso, generamos una degradación proteica. La persona baja de peso, sí, y muy rápido, pero el músculo recordemos que pesa hasta 3 veces más que la grasa, pero es 3 veces más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Al bajar músculo también bajamos peso y mantenemos la grasa. Juan, otra pregunta, el periodo menstrual, digamos, de las mujeres, muchas mujeres a veces vienen y casi se desmayan levantando cargas, se frustran el simple hecho de no levantar cargas que ya han levantado, pero no se dan cuenta que es por el periodo menstrual. Sí, claro. Vamos a ver si puedes solucionar esa pregunta que nos hicieron llegar hace poquito. Claro, vamos a ver, en la mujer ese tema es un poquito complejo porque tenemos que entender que está la fase folicular, la fase ovular, la fase láctea, cualquiera de esas fases tiene que generar cambios hormonales que hacen que el cuerpo perciba las cosas de forma diferente, tanto a nivel de alimentación y a nivel de entrenamiento. Por eso hay que evaluar ese tema también cuando vienen a entrenar y quieren un estilo de vida saludable o cambiar alguna cosa o generar alguna meta. O sea, tienen que tener en cuenta que cuando están con el periodo, obviamente les va a afectar en diferentes factores en el deporte. Claro, por ejemplo, en las mediciones, con solo las mediciones, muchas personas o mujeres vienen y cuando están en la fase en la cual ya están con el periodo, por decirlo de alguna manera, van a estar un poquito más inflamadas y cosas así. Y en el entrenamiento también cambia, ya que al cambiar su sistema hormonal, obviamente cambia su proceso fisiológico. Ok, Juan, muchísimas gracias de mi parte por solucionar todas estas preguntas. Muchas gracias a ustedes y los esperamos de nuevo. Si gustan, sigan mis redes sociales para darles más información. Gracias. Gracias.